No, porque yo estaba así rápido, pum, y ya estás pillando. ¿Me entiendes? O sea, no, porque yo estaba así rápido, pum, y ya estás pillando. ¿Me entiendes? O sea, pero ¿por qué me estás apuntando? no, te digo yo que a malas ya te la estoy pillando. Pues hay que ser perro, yo soy muy perro. Vale, pues mire, como puedes ver aquí tengo una cicatriz abandonada cuando utilizaba heroína. Que no me encuentro bien en general, es verdad, Ok. o sea, yo ya estoy bastante bien, ¿vale? Bueno, te Esos entiendo, últimos días han sido muy para mí, muy difíciles. muy difíciles y pues más. ¿Qué pasó? ¿Te han hecho daño o qué? Ahí, darle. Dios mío, ¿dónde nos vamos a meter? Para este lugar no es necesario alejarse mucho, ¿eh? Tranquilo, Guille, no te me caigas. No, que voy con Parkinson. Estamos en el metro de Barcelona dirigiéndonos a un barrio que en los últimos años ha dejado mucha tela de juicio sobre la reputación que tiene el mismo, ya que está ubicado en el centro de Barcelona y lo que sucede en ese lugar. Vamos a ver absolutamente de todo. Lo que nos vamos a sorprender y llevar el día de hoy sobre el Raval es algo alucinante. Para esto tenemos que llegar a Urquinaona. Ya lo van a conocer, es muy particular porque es una zona combinada de turistas, de locales, hay muchos intereses de por medio, hay mucha drogadicción, hay disque que están los zombies del fentanilo. Es una larga lista de sucesos que ocurren en el Raval. Y bueno, vamos para allá. ¿Con quién? Con el bueno de Gui, amigo. ¿Dónde me estás metiendo? ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahora vamos para allá. Ahora vas a ver. Lo que más impacta de esta parte es que está en el mero centro. Si nos ubicamos, estamos con dirección a las Ramblas. Eso quiere decir que el 90% de la gente que está por aquí es turista y todo lo que ocurre en el Raval es prácticamente céntrico. Bueno, hemos llegado al corazón del Raval, que como define en esta situación es en la Narcosala. La Narcosala está ubicado en un parque, se construyó en el año 2005 y desde ese momento ha sido punto de concentración para que puedan muchas personas inyectarse, muchas personas, digamos, drogarse, trucharse, absolutamente todo. Desayunar, merendar. De todo, ¿eh? No solamente es para pincharse. Solamente no para desayunar, tener duchas. También te pueden derivar a una granja para Ahora un poco para allí, un poco. Ok. A ver, muéstrame. Dale. ¿Dónde lo pulso? Ay, no. Pulsa para adelante. Ya está. Para que veas. Vale. Ya. No lo muestres al Nelson. No te lo Ya. quiero dar medio. Esa es la sala. Esa es la sala. Y dentro hay dos salas para fumar y para pincharse. Nelson, has consumido recién, Sí. ¿verdad? Cuéntame qué te has pinchado, dónde te has pinchado o qué has consumido. En la sala he consumido cocaína Cocaína. ¿Cuánto tiempo ya llevas consumiendo? desde hace muchos años, desde hace unos 30 años. Yo empecé en la cárcel de jóvenes en el 97. Tú estuviste en prisión. Sí. Cuéntame un poco sobre esta área de la Narcosala. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te dijo? Y todo eso. Bueno, esto antiguamente ya era un local para usuarios de drogas que era nocturno y el Baluar no existía, esto era el SAPS. Ajá. Y aquí estaba el hospital de Peracamps. Y Baluar se abrió donde la muralla, Ok. que por eso se le llamaba Baluar, pues un baluar Ajá, que entiendo. defiende la ciudad y por eso se le puso el nombre. Dale, Nelson, por último, ¿solamente consumes cocaína o alguna vez te has metido otras drogas? Hombre, yo tomo una medicación para no tomar heroína. Estás en contra de la heroína. ¿Y puedes Como mostrarme una- algunas cicatrices de algunas pinchadas que has tenido? Vale, pues mire, como puedes ver aquí tengo una cicatriz abandonada cuando utilizaba heroína. Yo he sido capaz de parar también, he estado 4 años y medio Limpio. abstinente. Ajá. Bueno, por circunstancias de la vida he vuelto a recaer. Ujú. Y ahora son consumos espontáneos. Espontáneos pero, esporádicos. Sí. ¿Tú dónde vives? ¿En dónde vives? fuera de Barcelona. Fuera de Barcelona. Bueno, Nelson, muchas gracias. José, tú por favor me puedes mostrar tus cicatrices. Mira, estas Ya. son las de las manos. ¿Esto de qué es? De pincharme, coca y caballo. Coca y caballo. De aquí, de acá, estas son las carreras que te quedan.
Ok. O sea, que te queda para un tiempo de tu vida. Vale, entiendo. Las cicatrices. Entiendo. ¿Solamente en ese brazo, las piernas? Las piernas también. ¿Me puedes mostrar las piernas? No, las piernas, A ver. no, las piernas, no, otro brazo sí también. ¿Vale? Ahí aquí. Vale. Wow. ¿Cuánto tiempo consumiendo ya? Llevo 11 años. 11 años. Sí, ya he parado. Aquí están supervisados por médicos, enfermeros, para que sus dosis no sea tan fuerte. Es para gente obviamente con vicios ya establecidos. Hay gente que tiene vicios 20, 30, 10 años. Es impresionante, chicos. El panorama aquí es muy fuerte. Y esto alberga entre 500 personas al mes, va y viene, y debes de registrarte. Eso es lo que se diferencia, ¿eh? Tienes que registrarse, pero esto pareciera, digamos, con un fin de poder controlar las dosis de la gente. Pero estamos en el corazón del centro también de Barcelona. Esto tiene mucho conflicto, hay mucho conflicto de intereses, hay mucha gente que realmente no los quiere, pero es un lugar en donde atraen a las personas para que puedan estar aquí. Esto es gravísimo, ¿eh? Déjame hablar, hijo. Más que nada por la gente, ¿sabes? No quiere la gente que sepa la que vienen aquí, todo el rollo. Eso es lo que o sea, justo he quedado con ellos de no grabar cara. No es la intención grabar cara. No se muestra este tipo de realidad. No, por ello, o sea, cada uno que decida. Déjame pero conversar. El plano general, sabes que hay gente que no. Perfecto. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. Bueno, ¿puedo conversar? Quiero una pregunta informativa sobre el centro. ¿Alguien me la puede dar? Es súper sencilla. Simplemente, ¿qué tanta es la afluencia de este lugar, tanto dentro y tanto fuera? ¿Es mucha la afluencia? ¿Viene mucha gente? ¿De lunes a domingo? Todos los días. Y... Vale. Está abierto todos los días. Eso me lo puedes preguntar a mí, porque yo pregunto a los educadores. Bueno, se encuentra gente más. Mi madre nació aquí en el Paralelo y conozco el Raval muy bien desde hace muchos años, ha cambiado mucho. El tema de la venta de drogas siempre ha sido conocido en el Raval, pero nunca como de esta manera, de los narcopisos, que son los puntos de venta donde se puede consumir fumar dentro, inyectado antes, ahora ya no. Ahora, ¿Qué tipo de drogas corren aquí por el Raval? heroína y cocaína y crack. ¿Se meten ustedes con los turistas o ustedes consumen con su propio...? Yo consumo con mi propio... ¿Nunca se meten con otras personas? No. Ok. No. ¿Qué tanto sirve para ti estar asesorados por el narco... Bueno, porque me cubren determinadas medicaciones que necesito para no tomar... Claro. Y la sobredosis. ¿Tú semanalmente qué consumes? No, semanalmente y a veces que es mensualmente, cocaína. Cocaína. ¿Tú estás ahorita con tomo una cocaína? medicación que me impide tomar heroína. Ok. Entonces, digamos, lo entiendo perfectamente. ¿Qué más se encuentra en el Raval? ¿Solamente drogas o...? Prostitución. Mucha prostitución. Sí. Y en este narcopisos que me dices, ¿cuánto cuesta la coca, el gramo? El gramo es 60 y el crack 80, pero te hacen papelinas de 5 euros, de 10, de 20... ¿Y has escuchado sobre fentanilo? ¿Lo has probado? Sí, yo sí que lo he probado, pero lo he probado solo, fentanilo solo. Ok. ¿Te lo pinchaste? No, me lo ingerí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Pues de dormir mucho. O sea, ¿te relajó? ¿Te Sí. fuiste? Sí. ¿Te fuiste? Sí. Porque tenía un amigo croata que se estaba muriendo y le estaban dando fentanilo en comprimido. Y Ok, una consulta, Nelson. sé que están echando en el corte ¿Estás también. mejor que hace un año o 2 años? Sí, ¿Estás mejor que hace un año o 2 años? sí. ¿Cómo era? ¿Cuál fue el peor momento de Nelson? El peor momento de Nelson fue en su juventud, sobre todo, cuando conoce la heroína. Cuando conoce la aguja en la cárcel de jóvenes. 2 euros más. Seguramente. No, porque yo estaba así rápido, pum, y ya estás pillando. ¿Me entiendes? O sea, 2 euros más. Seguramente. no, porque yo estaba así rápido, pum, y ya estás pillando. ¿Me entiendes? O sea, Pero ¿por qué me estás apuntando? no, te digo yo que a manas ya te la estoy pillando. Pues hay que ser perro, yo soy un perro. Vale, estamos delante de la narcosala, como ha dicho Mauri antes, y este es un punto muy controversial del barrio. Y todas las narcosalas, de hecho, de los barrios de Barcelona, en las que la Generalitat decide instalar una, genera mucha controversia entre el vecindario. ¿Por qué? Porque pese a que tiene una buena función, genera que la gente adicta venga y se instale en el barrio. Probablemente más a la noche se podrá ver cómo hay gente que acampa alrededor de la narcosala, pues para esperar a que el día siguiente tengan su dosis. ¿Y eso qué provoca? Que es gente muy necesitada, que necesita dinero para dosis y por lo tanto que pueda haber pues, hurtos, robos a vecinos y que joda la convivencia en el barrio. Ahí, darle.
Vale, sí, hostia. ¡Hala, hala! ¡Hala! Se habla de un supermercado de la droga. Dale, y dale. claro, para hablar mi historia, pues debería que un poquito tener un poco de confianza. Es que como he desconfiado tanto últimamente, entonces claro, ya se me han quedado ganas de hablar. ¿Te han hecho ¿Según daño? qué cosa? ¿Te han hecho daño, digo? No importa, o sea, las cosas van por allí, en los tiros. Ok, entiendo, entiendo. ¿Te ha quitado ganas de confiar? Bueno, claro, es que es eso. No, yo creo que ahora no soy capaz ni tengo ganas de hablar. Sí, no te mucho. preocupes, no te preocupes. Te ¿Vale? puedo- Dale, dale. Hay muchas personas que están por allí y pueden hablar de su vida personal. Bueno, es que yo estaba buscando a la dibujante, por eso te digo. Ah, pues yo soy la dibujante. Perdón. Vale. ¿Tú vives aquí, al costado de donde estamos? No siempre, intento ya no venir aquí mucho. Desde... No me conviene. Sí, me imagino. Sí. ¿Y desde que llegaste aquí hace 10 años, estás aquí en la calle o fue diferente la historia cuando llegaste? A ver, te voy a decir solamente esto. Ok. Yo antes vivía, digamos, una vida normal, pero claro, a raíz de cuando una persona pues se encamina mal o va por mal camino, pues Sí. puede conocer un entorno y que si es muy fácil de influir o está muy vulnerable, pues a raíz de esto, pues mira, he recaído en ciertas cosas. Cuando caes al fondo, pues la caída es muy rápida. Muy rápida, te entiendo. Y bastante al fondo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. entonces es eso, ¿vale? Ok, ok. Ya está. Dale. Digamos, cuando tú has recaído, me dices que has recaído por depresión o por drogas. Mira, ya te he dicho que no quiero hablar de esto, ¿vale? Ok, está bien. Bueno, Hoy no, la verdad que me has pillado muy mal porque no me encuentro bien en general. Es verdad, ok. o sea, yo ya estoy bastante bien, ¿vale? Bueno, te Estos entiendo, últimos días han sido para mí muy difíciles. muy difíciles y pues más... ¿Qué no. pasó? ¿Te han hecho daño o qué? He dicho que no voy a hablar, por eso estoy indispuesta, ¿vale? Bueno, pero de repente si me lo dices puedes sentirte un poco No, mejor. porque si digo una cosa, después tengo que decir otra cosa, ¿sabes? O sea, no es solamente decir algo y ya está, ¿sabes? Ujú. Yo ya me gustaría entonces hablar y decir bien las cosas, que ya tengo oportunidad de decir algo, pues me gustaría explicarme bien. Pero sí te gustaría alguna vez alguna entrevista. Me lo pensaré. Ok, y la última para irme. ¿Cuánto tiempo estás viviendo aquí en la calle? 8 años. Ay, querida. Vale. Está bien, no te preocupes, ¿ok? Vale. No te Ok. sientas tan mal, recuerda que has sido muy valiente, Ajá, que todavía estás aquí, sí. que todavía tienes ganas de hacer bien las cosas. Claro, yo tengo fe. Si no tendría fe, pues ya no tendría ni sentido vivir y seguir para adelante. Totalmente. Bueno, yo te quería pedir que no te avergüences, que no necesariamente tienes que taparte. No te es pido, por eso, pero bueno. te pido. Ah, no es por eso. Yo pensé que era por eso. No, simplemente tenía frío y tal. Vale. Vale. Bueno, espero que puedas sentirte mejor después de nuestra conversación. Ajá. Y recuerda que no eres invisible, que te podemos ver, ¿ok? Y que Ya. le importas a alguien. Eso espero. Eso pasa. No eres invisible. Bueno, Bueno, nos vemos. Cuídate. a ver. ¿Cuál es tu nombre? Vale, Eva. Eva. Adiós, Eva. A ver, a quien estamos viendo de espalda es una misionera de esta iglesia y aquí. Y ella nos confiesa que a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche, obviamente, ya sea verano o invierno, cualquier estación, desde el punto de la esquina, en donde ven hacia ahí, hasta este lado, que es la puerta prácticamente de la iglesia, se llena de gente que vive en la calle, de personas sin hogar, y que a través de esta luz, que es la única luz que alumbra por esta calle, las personas que están con un vicio, con adicciones, se pinchan, ya que la luz les permite ver el brazo, la pierna o aquel lugar donde se van a pinchar. Es algo terrible. ¿Eh? No, aquí se generan lo que le llaman las colas del hambre, ¿no? En Barcelona, la mayoría de asociaciones tienes que tener un censo, pues un tipo de
no sé, Carnet. de carnet para poder comer. Sin embargo, aquí atiende a todo el mundo. ¿Qué es lo que más se ve aquí? ¿Personas sin hogar o drogadicción? ¿Quiénes más vienen aquí? Aquí viene de todo, extranjeros de todas las naciones, drogados de todas las naciones, ¿cómo se llama? Borrachos de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las entidades. Y aquí en esta iglesia se les atiende a todo. Se les atiende a todos. Aquí sí, sí. Estamos en la calle Robados. Calle Robados, calle conocida por... Es la zona de prostitución del Raval, ¿vale? Ok. Toda esta calle está llena de chicas que se prostituyen en los pisos, en los bloques de pisos que hay aquí en esta misma calle. Tienen todo de pisos donde pues ellas practican sexo con gente que viene. ¿Turistas o locales? También hay un poco de todo, turistas y locales, ¿sabes? Bueno, a ver, agárrame, voy a tratar de conversar, no dejes de grabar. Hola, perdón, no quiero grabar. Ese es el costo del servicio, por ende, esta es una zona delicada, o sea, lo que estamos haciendo ahorita no está totalmente permitido. De hecho, una chica nos acercó y se nos dijo, no grabes porque literalmente te vamos a pegar. O sea, ya hemos recibido una amenaza, pero bueno, para que vean, esta zona de prostitución está en medio también de zonas turísticas. Yo estoy caminando con mi cámara, pero también está la zona de chulos. De hecho, cerca de aquí hay... Ahí están. Ábrete un poquito. A ver, todas esas chicas que están ahí, todas están practicando el oficio más antiguo. Están con sus chulos también cerca de acá. De hecho, Guille en un momento al principio me advirtió que no grabase por esta zona. Solamente me lo quería mostrar, pero yo estoy siguiendo la zona y el camino que hemos caminado, que camina cualquier turista. Pero no te rías porque es un video serio. Bueno, por ende vamos a grabar esta zona de acá. Ahora te cuento lo que hay aquí, ¿vale? Dale. Esta zona no es la zona de prostitutas, ya la hemos dejado atrás, ¿vale? Esta zona, el local que vas a ver a tu derecha, ¿vale? Es un local también de gente que viene pues a por una galletita, por gente en drogadicción. Es un local también estatal, ¿vale? Y van a por su galletita, su merienda, su leche. No es un narcosala. No, es como una asociación donde les dan pues, algo de comer. Unas galletitas y un poco de leche. O sea, de hecho que en esta zona se convive absolutamente de todo. Es una locura y es esta calle que ahora vas a ver. No creo que te vayan a dejar grabar ni hablar con ellos porque ellos son voluntarios que ayudan a todo esto, entonces no quieren salir en cámaras, tienen una administración de prensa muy dura, muy estricta y no te van a dejar hablar. Martes y jueves cierran. Porque estoy buscando el lugar donde se le brinda y otorga un poco de comida, un poco de... Es el número 7 que buscas. Pero los martes y jueves cierran. Los martes... Martes y jueves cierran. Claro. Dale. Sí, no te preocupes. Nadie está enfocando caras ni nada. Dale. A mí no me enfoques porque... No quiero causar problemas. No te he grabado, no te preocupes. Bueno, nos han amenazado nuevamente, nos han dicho que nos van a romper la cara. Este es el lugar que martes y jueves lamentablemente está cerrado, pero aquí y justamente en ese punto de la esquina donde ya no se pueden ver rostros ni caras, donde nos han amenazado por segunda vez en este recorrido, es donde se encargan de ayudar al prójimo, digamos a las personas que están drogándose constantemente o a quienes no, la verdad, aquellos que necesiten comida vienen aquí, ¿no? Esos son los puntos. No, es más que comida, unas galletitas, una merienda, algo ligero, les dan algo de comer porque lo necesitan y esa es su función. ¡Qué videíto, ¿Qué te ha parecido? Bastante controversial. O sea, es muy difícil que el mismo día uno podamos dar la opinión propia, ¿eh? ¿Verdad? Es que hay que pensarlo en frío, luego hay que ver los videos ahí en edición y ver
qué sucede, qué pasa. ¿Cómo ha quedado? Pero fíjate dónde estamos, tío. Es que si giras la cámara nos estamos en medio de las Ramblas. Es exactamente y justo aquí al lado... en medio de las Ramblas, un lugar totalmente turístico y a la espalda de lo que pasa en la industria del turismo, la gente local, sucede todo esto de lo que es el Raval, porque el Raval tiene matices, tiene contrastes, pero es una realidad bastante cruda. Súper deprimida esta zona. Sí, o sea, sí. Ves gente que lo pasa muy mal, tío. Y eso, joder, te sorprende porque estamos en el pleno centro de Barcelona. Bueno, esta no es la única zona, ¿eh? Vamos a ir a la mina también. Ojo con ese video, los espero por allá. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Caminao, olé, sin el amor no hay vida. Sin el amor